Es momento de encender el faro de la mente. Comenzamos. Está sintonizando ADS Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este Faro de la Mente número 4. El día de hoy estamos muy contentos transmitiendo en vivo, como es de costumbre, a través de ADS Radio, quien cumple ya un mes de existir gracias a esta cuarentena. Y gracias a esta cuarentena también estamos más que activos en este programa que se llama El Faro de la Mente, hoy con un tema muy interesante y lo estaremos desmenuzando poco a poco. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar a explorar esos lados pecadores que tenemos, me gustaría presentar a mi compañero de pensamientos, a mi compañero de este faro, de esta luz. Mario, bienvenido al Faro de la Mente. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren todos bien, dispuestos a explorar un poco esos otros pecados de los cuales ya hemos hablado, y hoy nos toca uno bien interesante, que es el de la lujuria y la castidad. Y que en esta cuarentena yo creo que quién sabe si hay alguien que se pueda sostener en la castidad tal cual, y cuántos no han caído en la lujuria. Pues ahí está todo el tiempo, ¿no? Es un tema bien interesante. Así es, desde luego que yo creo que es uno de los temas más interesantes. Yo siempre he dicho que dentro de los pecados que dominan al mundo, la lujuria es uno de ellos. Entonces, pues le da sentido a la vida carnal y a la vida pecadora, siento yo. Sí, y es que al final del día, todos los, como hemos visto un poco, los pecados producen cierto placer. Hay unos que están más relacionados a lo mejor con la parte de la alimentación, otros con la parte del ego, pero pues tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Así. Y pues al final del día, pues cómo te despegas de tu cuerpo, cómo no haces que tu cuerpo sienta placer. El ser humano está diseñado para sentir placer, y pues también la pregunta que surge es ¿qué tanto es tantito? ¿No?
Así es. Fíjate que antes de entrar en materia, y una de las cosas que nos produce placer a los que nos dedicamos a esto, pues en una forma es que nos escuchen, así que en ese sentido agradecemos muchísimo a las personas que ya nos sintonizan. Fíjate que estaba checando un poquillo de los datos ya de ese radio y la sorpresa fue basta al darme cuenta que tenemos escuchas en España, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Colombia, en Perú, en los Estados Unidos, y entonces pues desde luego que eso también nos causa una satisfacción, y a través de este medio les mandamos un fuerte y un cordial saludo a todos. Ya hay gente que nos está sintonizando, le agradecemos que se manifiesten a través del medio en el que sea, a través del WhatsApp, a través del chat de esta misma plataforma que es Spreaker. Y si les gusta nuestro contenido, ¿por qué no? Suscríbanse a nuestro canal de Spreaker, ahí vamos a estar subiendo contenido, tenemos contenido toda la semana. Tenemos lunes, miércoles y viernes el Faro de la Mente a las 9 de la noche. El día jueves se estrenó ayer precisamente Pócar de Jotos a las 9:15 de la noche. Los viernes tenemos el Faro de la Mente a las 6:30. Y los domingos Identificarte, el espacio donde tú y la historia se conectan, es igual a las 9 de la noche. Así que irá creciendo esta plataforma, esperemos que así sea. De mientras, a las personas que nos escuchan les mandamos un cordial saludo y esperamos que se conecten, ¿no? Que participen también, ¿no, mi Mario? Sí, y fíjate que a las personas que nos están escuchando, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino de otros países, les podríamos hacer esta pregunta. ¿Ustedes cómo conciben o han sido educados en los pecados? Y lo pregunto porque en México nos llamamos muy católicos y supuestamente somos personas muy fieles a la iglesia, y sin embargo, bueno, a mí me gustaría preguntar si la concepción que tenemos de los pecados se parece, se acerca o es un poquito diferente en aquellos otros países que, bueno, aunque compartimos un pasado en común, pues bueno, nuestros desarrollos han sido, pues cada quien pues ha encontrado sus propios derroteros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hablando del placer, me gustaría saber, dentro de sus comunidades, qué es o hasta dónde consideran ya excesivo el placer o la castidad, ¿no? Será Y, interesante y perdón que te interrumpa, pero déjame ahorita checar el dato, hay cosas muy curiosas respecto al pecado en otros países. Por aquí me están mandando un mensaje, ya lo iré leyendo y sí, desde luego que está interesante. Ahorita ok, te lo hago saber, déjame lo... bueno, va. Por vía de mientras, pues aquellas personas que están escuchando, yo, bueno, no sé si en algún momento dado hayan sentido que el placer los estaba rebasando, que tanto se han dejado arrastrar por la parte más instintiva que tenemos, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención, bueno, si consideramos un poco la historia, desde dónde viene esto, o por qué se concibe el placer como un pecado, pues habría que recordar que durante ese peregrinar que tuvo el pueblo judío, cuando estaban en medio del desierto, obviamente que la necesidad era pues reproducirse, seguir formando parte de un pueblo implicaba también, obvio, cuidar mucho los embarazos, de modo tal que esa simiente o ese semen no se desperdiciara, ¿no? Si lo que necesitaba era un pueblo que sobreviviera en medio de una peregrinación, pues necesitabas fortalecerlo y hacer que creciera. Por supuesto, entonces, que aquí una de las primeras reglas es, pues bueno, no hagas cosas que pongan en peligro al pueblo, y entre ellas era pues hacer o tener relaciones sexuales sin un fin de la reproducción, ¿no? Y ya de ahí pues podemos ir viendo otras cosas como las historias de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas precisamente porque eran pueblos por calenturientos, y a pesar de que pues ahí por ahí estaba una familia y un señor que les decía aguas, que nos van a Aguas. venir a destruir,
Aguas, hasta que no bajaron los ángeles y les dijeron, agarra tus cosas, Porque ya viene lo duro y lo tupido. ya viene lo duro y lo tupido y no, y que nadie mire atrás. Fíjate que aquí me compartieron un dato de una comunidad peruana que justamente Ajá, tiene una creencia que en el Viernes Santo, como Jesucristo está muerto, le llaman el día el día del no pecado, o el día que se permite pecar, porque como Jesús está muerto, hasta que resucites va a ver tus pecados, mientras pues eres libre de hacer lo que quieras. ok. Pues fíjense que, por ejemplo, ahorita, bueno, ustedes saben, el ser humano siempre trata de buscar y tener un acercamiento con Dios, como lo concibas. Así es. Y sí, efectivamente, mucho de lo que se ha visto en las religiones es que entregarte al placer de la carne, sí te distrae de tus actividades, ¿no? De ese acercamiento y de esa sublimación de la energía, porque hay que recordar que la energía sexual pues no es nada más una cuestión del puro placer, sino que nos lleva a crear, es una energía creadora. Y por supuesto que al final siempre el buen uso de esa energía creadora, la sublimación y la transformación de esa energía en actividades espirituales puede llevarte a un autoconocimiento y a un manejo de tus propios instintos. El asunto está que mucha parte de ese placer y de esa energía que nos forma a los seres humanos ha sido también pues vista como algo negativo. Y pues bueno, muchas historias al respecto tenemos de personajes que se entregaron al placer y que fueron castigados. Y que, o sea, que justamente, bueno, una de las cosas que también rige la religión es precisamente no saciar esos placeres carnales si no es en el matrimonio, ¿no? O sea, justamente una de las cosas que dicen es eso, ¿no? Que tiene que ser ya en el matrimonio. Y en la realidad, pues creo que ahí, ya en esa regla estricta, pues creo que muchos quedan fuera de estar exentos de pecar. Y es que también la cuestión, fíjate, que aún estando casado dentro de la religión, idealmente tendrías que tener relaciones sexuales con fines De, de la procreación, así es. no, y además en ciertas posiciones, o sea, la del misionero, y sabemos de algunas prácticas donde, por ejemplo, cuando tenían relaciones sexuales, ponían una sábana entre el hombre y la mujer para que entonces no tuvieran contacto piel a piel, Qué porque aburrido. también la cuestión, ajá, la cuestión es que, o sea, sí se vale la reproducción, más no el placer. Y por ello entonces tendrían que evitar el ver a su pareja, ¿no? El asunto, y a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en esta temporada de crisis, de pandemia, no es nada extraño que el vernos frente a la muerte o el simplemente hecho de saber que en cualquier momento nos podríamos infectar, ese pensamiento nos lleva entonces a buscar el placer. Claro. Y no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, o hayan leído los libros del Decamerón de Boccaccio, que fue un libro en la Edad Media donde justamente los personajes están huyendo de la peste negra que está asolando Europa en ese momento, Italia. Y justamente en ese tratar de salvarse, las historias que comienzan a contar para entretenerse en el viaje y en ese exilio o en esa huida de la peste negra, son cuentos que en realidad tienen que ver con el placer y tienen que ver mucho con la sexualidad y tienen que ver mucho con la ruptura de las reglas. ¿Por qué? Porque también la parte del placer y sobre todo el placer carnal nos acerca a la vida. Ahí nada más ustedes pónganse y reflexionen cuándo se han sentido más vivos. Puede ser o cuando estás haciendo ejercicio, o cuando casi estuviste al borde de la muerte,
o simplemente cuando estás teniendo relaciones sexuales, no es nada